Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar, Diplomado de Administración, Liderazgo y Gestión de Servicios de Salud. Vamos a ver la sesión número 7 del módulo 2, Liderazgo en la Resolución de Conflictos. Cada cambio psicológico, social, emocional en el ser humano, cada progreso urbano y técnico, cada avance tecnológico de la ciencia fue y es producto de un conflicto. Desde lo ideológico, religioso, social, bélico, natural, los conflictos han marcado la pauta de cada cosa conocida por la humanidad. Una aseveración claramente fuerte, sin embargo, por más que lo revisemos, nos damos cuenta de que efectivamente cada cosa que se ha construido, cada edificio que se ha erigido, es producto y es consecuente de un conflicto entre dos o más personas. El conflicto es humano, es natural y por eso nunca estudiamos las formas de evitar conflictos, sino la forma de resolverlos. La forma más inteligente de resolver un conflicto es a través de la reconciliación, que es en el aspecto en el que vamos a basar nuestro estudio de esta sesión. El liderazgo se trata de capacitar, entrenar, habilitar, dotar de herramientas a nuestro equipo de trabajo para que ellos, y no el líder, resuelvan el conflicto generado por toda interacción humana entre humanos, entre personas con las mismas capacidades, con las mismas habilidades y facultades, es decir, la equidad como principal fundamento de la resolución de los conflictos a través de la reconciliación. Todas las personas tenemos la necesidad de interactuar, de pertenecer, de razonar, lo vimos en la sesión anterior. Todas las personas tenemos necesidades específicas y tenemos necesidades como seres humanos. Dentro de esas necesidades y lo que hace cada ser humano para satisfacer sus necesidades, necesariamente tenemos que convivir con otros, necesariamente tenemos que relacionarnos nosotros con el mundo, no el mundo con nosotros. Esta relación necesariamente, inexorablemente, va a producir un conflicto, ya sea laboral, personal, económico, social, funcional, en fin. Los conflictos son la forma en la que los seres humanos vamos a encontrar los medios más adecuados para utilizar nuestra inteligencia, nuestras capacidades y habilidades. Cada vez que tenemos una situación que se sale de nuestro control, podemos decir que estamos frente a una adversidad. Para poder resolver esa adversidad, para responder a esas circunstancias de la vida, necesitamos valernos de nuestros propios recursos. Cuando vamos madurando, conforme va creciendo en edad y en desarrollo el ser humano, más va haciéndose dueño de esas capacidades y de esas habilidades, en una palabra, de su inteligencia, y esa inteligencia, el principal y más importante uso que tiene es precisamente la de resolver nuestras propias vidas. ¿Qué genera conflictos en los seres humanos? Cantidad de cosas. ¿En dónde vemos estos conflictos? En la relación personal, la relación laboral, la relación con la distribución de las tareas, o sea, las funciones que realiza cada persona, el conocimiento técnico y conocimiento científico que tiene cada uno de nosotros, los intereses y los objetivos. Estos, en el terreno estrictamente laboral, son las principales fuentes de conflictos entre las personas. No analizaremos las cosas que ocasionan el conflicto, repito, sino las causas profundas, las más ocultas dentro de la relación laboral, y que esas causas nos van a permitir ofrecer una mejor solución a esos conflictos, porque definitivamente, repito, no podemos evitarlos. Reconciliación como medio de resolución de conflictos. Entre las cosas que comúnmente identificamos como reconciliadas, las más frecuentes son el pensamiento, o sea, las ideas, seguidas de la interpretación de la historia,
las relaciones afectivas entre las personas, los grupos sociales con diferentes ideales y finalmente, con mucha menos frecuencia, las religiones. Tenemos una cantidad muy vasta de ejemplos que podemos utilizar para identificar en dónde los seres humanos entramos en conflicto con otros seres humanos. Entonces hay una distinción clara que significa esto, que cada una de estas dos entidades tiene una postura diferente y no necesariamente concuerda con la otra postura, lo cual automáticamente genera un desacuerdo, y ese desacuerdo depende de cómo se maneje, generalmente va a generar un conflicto real o un conflicto muchas veces irresoluble. Conciliar es hacer mutuamente consistentes y posibles en el mismo tiempo dos posturas, ideas, formas de ser, de pensar, de creer las cosas. El término reconciliación se utiliza para referirse a un proceso, a un resultado o a un objetivo. Como proceso se refiere a un acuerdo que mantiene una relación en un nivel funcional. Como resultado, la reconciliación se refiere a una mejora sustentada en las relaciones entre las partes anteriormente en desacuerdo entre sí. Y como objetivo se refiere al ideal de una vida en paz, a la libertad y a la autodeterminación que tiene cada una de las personas con las que convivimos. El interés en la reconciliación, cuando nos preparamos en liderazgo, emana de la capacidad de cada persona para comprender el origen de la molestia en sí mismos y solucionar el conflicto derivado de esa molestia que se produce en uno mismo hacia la otra entidad. Si aplicamos esta fórmula a todas las personas y a todos los conflictos, nos vamos a dar cuenta de que yo, o sea, el otro, tiene un conflicto conmigo, yo con el otro conmigo, y así cada una de las veces. ¿Cómo se logra la reconciliación en un conflicto? ¿Qué tan necesario es reconciliarse para estar bien? ¿Y qué nos ofrece la reconciliación? Son tres preguntas en las que fundamentamos esta sesión. Vamos a contestar la primera. ¿Cómo se logra la reconciliación en un conflicto? Lo primero y más importante es determinar si el conflicto es real o no lo es. En segundo lugar, especificaremos el tipo de relación en cuestión, si es afectiva, si es laboral, si es social o es interpersonal. Y finalmente, tenemos que considerar el origen del conflicto. Esas serían nuestras tres primeras labores o nuestras tres primeras tareas para la reconciliación. Primero, analizar un conflicto. Lo más importante es determinar si el conflicto es real o no lo es. El conflicto real o verdadero se basa en diferencias bien conocidas y entendidas entre dos partes. Estas diferentes opiniones, percepciones, interpretaciones, etc., están perfectamente identificadas y tienen la característica primera de que no se han podido conciliar. El conflicto irreal o falso se reconoce porque se genera de una comunicación errónea, una percepción equivocada o un malentendido. Entonces, no estamos frente a un conflicto cuando éste se deriva de un malentendido o de una interpretación o una comunicación errónea de alguna de las partes. Segundo, la importancia del tipo de relación. Las relaciones no son iguales. Determinar qué tipo de relación existe entre nosotros y los demás no solo nos permite tener una perspectiva clara de lo que podemos esperar o no de las otras personas, sino que pone las reglas de la relación. Entender las distintas formas, los roles que juega cada una de las personas en una relación son los primeros pasos para entender qué tipo de relación se está llevando y qué normas deben preexistir en esa relación y cómo esas normas van evolucionando a otras normas ya de conducta, ya de relación, de comunicación,
de muestra afectiva, en fin, de diferentes niveles, y esto nos va a permitir saber exactamente por qué esa relación está afectada y, lo más importante, en qué está afectada. En una relación afectiva, por ejemplo, lo que se trastorna no son las emociones, sino los sentimientos. En una relación social se afecta la ideología, en una relación interpersonal se afecta el carácter o la personalidad. De tal manera que sí es bien importante identificar qué tipo de relación mantienen esas dos partes para poder enfocar nuestros esfuerzos a conciliar la parte efectivamente afectada y no las que subyacen a toda relación humana. De tal manera que saber qué se afecta también nos permite entender los mecanismos mediante los cuales se puede llegar a una conciliación. Tercero, la causa del conflicto. Todo conflicto se genera por una o varias de las siguientes causas. Primero, los bienes, cosas materiales que están en disputa. 2. Los principios, la educación, la moral, las ideas, religión, preferencias que son juzgadas, ridiculizadas, ignoradas, etcétera, de una persona por otra. 3. El territorio, que es la casa, el lugar de trabajo, el espacio personal, cuando es invadido, ocupado, despojado, amenazado, etcétera. 4. Desacuerdo entre las relaciones sociales, familiares, laborales, principalmente por puntos de vista diferentes, por argumentos o razones que tienen que ver con el primero, que es el segundo, que es la educación, la moral o las creencias. 5. La forma de trato, comunicación, forma de pedir las cosas, agradecimiento, forma de mirar, forma de hablar, forma de comer, es decir, la forma en la que una persona hace lo que tiene que hacer y que disgusta a otros esa forma de hacerlo. Y 6. La expresión de conocimientos, emociones, sentimientos, sensaciones ante los estímulos percibidos. Como vemos, en estas seis causales están inmersas prácticamente todas las actividades humanas y prácticamente todas las relaciones que ocasionan conflicto, ya sea por una cosa o por la otra. Hay conflictos muy simples, como cuando una persona come y truena la boca. Entonces el otro le dice: oye, come bien, así me gusta comer. Entonces ese simple comentario y esa respuesta pueden generar un conflicto que en este momento tal vez no sea lo más grave, pero que si permitimos que evolucione, entonces se van invadiendo otros aspectos, y por eso es que decimos que esos 6 puntos involucran a prácticamente todas las actividades. Esas personas iniciaron una disputa por un comentario derivado de cómo el otro hace una cosa, comer, y al otro no le parece correcta o le molesta la forma de comer. Puede acabar en una guerra mundial, un sencillo comentario. Así es que detener, identificar y poder conciliar antes de que se convierta en un verdadero conflicto, un comentario o un malentendido, es una de las labores más importantes del liderazgo en lo que respecta a nuestras relaciones con el equipo de trabajo. Reconciliación. Se trata de que cada una de las partes esté conforme con lo que ha obtenido. En el nivel más inmediato, la reconciliación puede caracterizarse por una notable mejoría en la relación entre dos o más partes previamente en conflicto. En cualquier ámbito, esta mejora es perceptible e incluso medible a través de factores a los que no damos importancia a menos que exista un conflicto, como el simple hecho de hablarse con cortesía o con profesionalismo. Aquello que decimos: en la forma de pedir está el dar, encierra una verdad universal. Efectivamente, hay muchas personas a las que se les tiene que pedir las cosas de determinada manera para que respondan positivamente, y al menor cambio de esa solicitud no responden positivamente, generando en cambio un disgusto y un potencial conflicto real.
En segundo lugar, hay notables cambios en las creencias. Por ejemplo, dejar de creer que la otra parte es intrínsecamente mala o de menor valor moral, comparando con otros o con uno mismo, y dejar de creer que la otra parte representa un peligro irrazonable para sí mismo. Del mismo ejemplo, comer sonando la boca, la otra persona quien critica, puede experimentar un momento de sobremoralidad, como si fuera mejor persona, y no es que ésta así lo esté expresando, sino que la otra así lo está entendiendo. Entonces el conflicto ya no se derivó de por qué suena la boca, sino de cómo le dijo que sonaba la boca y de que se siente mejor que esa persona. Regresamos a lo mismo, es un comentario que tal vez fue dicho de manera inapropiada en el momento equivocado a la persona equivocada, y eso ya está ocasionando otro problema mucho mayor. En tercer lugar, hay una notable mejoría en las emociones y actitudes negativas. En esta categoría, el punto de partida es meramente la aceptación del otro. El resultado tangible de este punto es el respeto mutuo. Decimos y dicen las personas, es que me faltó al respeto. Yo solo le dije que no sonara la boca. Sí, pero para mí eso es una falta de respeto, y entonces tenemos ya otro factor que puede ser el detonante de un conflicto mucho mayor. O sea, los seres humanos no somos estas entidades sencillas de entender, sencillas de relación, sencillas de afecto, sino que tenemos toda una serie de características, de propiedades que nos van a determinar como personas, y gran parte de nuestro carácter, de cómo aceptemos y de cómo seamos aceptados por los otros, derivadas precisamente de esas propiedades. ¿Qué tan necesario es reconciliarse para estar bien? Es la segunda de nuestras preguntas. Diferentes tipos de relaciones están marcadas por diferentes conjuntos de interacciones, actitudes y expectativas. También puede distinguirse por las normas a las que deben adherirse cada una de las personas involucradas en la relación. Por ejemplo, en la interpersonal, las normas de respeto, cortesía, son las bases que permiten no solo la aceptación de la relación, sino el funcionamiento y los productos de esa relación. Reconciliarse en este aspecto es necesario para sostener la relación en términos de intercambios positivos, satisfactorios y productivos entre dos partes. Contestando directamente, ¿qué tan necesario es reconciliarse para estar bien? Es muy necesario. ¿Qué nos ofrece la reconciliación? Además de la satisfacción y bienestar emocional, la reconciliación en los distintos niveles y ante las diferentes relaciones de una persona permite equidad, permite libertad de ser, permite restauración de las capacidades para tomar decisiones, permite ámbitos laborales favorables, permite buen desempeño laboral, permite autoestima, en fin. La reconciliación ofrece muchos beneficios, por lo tanto tenemos que aprender a reconciliar a las partes en conflicto, sobre todo cuando nosotros estamos en la postura de liderazgo, y depende en gran medida el ambiente laboral que propiciemos de esa capacidad que tengamos para que las personas con quienes estamos trabajando, que forman nuestro equipo, tengan relaciones correctas, que en lo laboral quiere decir relaciones corteses, profesionales, de respeto, civilizadas, y relaciones caracterizadas por ser deferentes, es decir, carentes de emoción afectiva, sino propiciando un ambiente laboral de respeto, colaboración y cooperación. Notaron que dentro de esta lista nunca utilicé la palabra amabilidad. Las relaciones amables no pertenecen al grupo laboral. Amable significa digno de amor. Así como hay cosas comestibles, que quiere decir que se pueden comer, cosas flamables, que quiere decir que se pueden incendiar, amable quiere decir que se puede amar. Y nuestros compañeros de trabajo no son personas a las que debamos o procuramos
procuremos amar. Son personas con quienes convivimos en el terreno profesional y que cada uno de nosotros pone en esa relación primero su conocimiento, sus habilidades, sus destrezas, sus capacidades y facultades. Todas esas entidades, en una palabra, son competencias. Quiere decir entonces que las relaciones laborales se dan entre dos personas igualmente competentes, que se reconocen competentes mutuamente. Cuando nosotros dejamos de reconocer la competencia de nuestro compañero de trabajo, automáticamente estamos violando el reglamento principal de la relación laboral productiva. Trabajamos con gente igualmente competente. La diferencia, y eso parece ser que mucha gente no lo entiende, la diferencia radica en la competencia que el otro ostenta. Pretendemos que las personas sean competentes en lo mismo y eso es un error. Además, en una institución de salud específicamente, es una tontería. No es competente una enfermera en lo mismo que es competente un médico. Por lo tanto, al reconocer la competencia de uno y del otro, la relación va a ser de equidad. No es competente o más competente un hombre que una mujer. Una mujer es tan competente como un hombre y al respetar esa calidad de competencia, entonces vamos ahora sí a hablar de equidad. Pero mucho cuidado, en la relación laboral difícilmente vamos a hablar de igualdad. Necesariamente tenemos como líderes que propiciar un ambiente equitativo, que quiere decir que cada persona está en el lugar que le corresponde, siendo la persona competente que es, y el otro reconoce, valora y respeta la competencia del otro. Por tanto, no hay mejor y peor, sino hay competencia 1 y competencia 1A, competencias diferentes en el mismo nivel. Muy bien. Cuando nosotros iniciamos un proceso de reconciliación, tenemos que encontrar uno que sea más efectivo. El más efectivo, pero no el más frecuente, lamentablemente, se basa en dejar las defensas que cada uno de nosotros pone a trabajar cada vez que nos sentimos agredidos por otra persona. Para pasar a la aceptación, para pasar a la reconciliación, es necesario que las partes cedan en sus defensas. Acepte cada una de estas partes que está cometiendo un error, y el error radica precisamente en haber perdido el carácter de la relación. Así es que una vez que hemos entendido que nuestro error consiste en haber desconocido las competencias, el profesionalismo, las capacidades, habilidades, destrezas del otro, la personalidad del otro, automáticamente entramos en un conflicto. Ya que lo reconocemos, podemos reconciliar restaurando la competencia, el respeto, la civilidad en nuestra relación profesional. En los niveles afectivos, es decir, las relaciones de matrimonio, de familia, de pareja en general, no se puede aplicar este proceso porque esa no es una relación competente, es una relación afectiva y hay en juego muchísimos otros factores que evidentemente no podemos aplicar. Entrada, y el más importante, es que la relación afectiva es amable y se basa en la amabilidad, en la cordialidad, mientras que la relación profesional es eso, profesional, y se basa en el respeto, reconocimiento, aceptación de las capacidades, de las competencias de la otra persona. Otro proceso de la reconciliación afirma que el conocimiento y el reconocimiento de las acciones, así como el reconocimiento de las consecuencias, son cruciales para una reconciliación exitosa. Hay que reconocer en dónde me equivoqué.
esa persona que decíamos al principio, no truenes la boca, quien lo dijo debe reconocer que está insultando la forma de hacer algo de la otra persona. ¿No te importa nada si contestó? Debe reconocer que está contestando inadecuadamente a un comentario. Entonces, reconocer eso va a evitar la consecuencia. Tenemos que saber qué ocasionó mi respuesta y qué ocasionó mi comentario para poder reconciliarnos. Un tercer proceso de reconciliación se fundamenta en la reparación de los daños. Además del reconocimiento, debe existir una justicia retributiva. En el caso que analizamos, específicamente el ejemplo que estamos utilizando, no hay tal reparación del daño, si acaso una disculpa y un reconocimiento. No reconozco que me equivoqué, sino reconozco tu derecho a comer como te dé la gana. Finalmente, el proceso de reconciliación más frecuente en todas las relaciones, pero quizá es curioso, el menos efectivo, es el de la disculpa, porque las disculpas en lo laboral generalmente no son sinceras. Entonces tenemos que, si se va a ver por la vía de la disculpa, asegurarnos de que esa disculpa sea honesta. ¿Y cómo hacemos que pase eso? Que la persona que se va a disculpar entienda, primero, qué afectó; dos, cuáles fueron las consecuencias de su comentario o de su acción; y tres, qué está reconociendo en la otra persona. Si tenemos esos tres elementos, entonces sí podemos solicitar una disculpa. ¿Qué se espera de la resolución o de la solución de un conflicto? Justicia, nada más. Dar a cada uno lo que corresponde por derecho. Afirmar que se debe perdonar con el fin de lograr una reconciliación es tanto polémico, ya que pide a las personas que fueron perjudicadas por el conflicto la carga de repararlo, y la reconciliación es compatible con la justicia, pero tiene que ver con cómo se concibe la justicia. Mientras que la justicia se enfoca en imponer un castigo que se adecue al delito, la falta o el daño que se hizo a otra persona, la reconciliación se ocupa de lograr buenas relaciones futuras. Por eso tenemos que la justicia es sumamente importante. Nos hemos de preguntar, ¿el líder imparte justicia? Debemos ser conscientes de que la reconciliación y la justicia son valores morales compatibles, aunque distintos. En liderazgo, la justicia es difícil y casi siempre deja a una de las personas inconformes con la resolución, porque sencillamente, si fuera justo, no habría conflicto. El líder deberá entonces negociar, que significa poner los elementos suficientes para que dos personas o entidades se pongan de acuerdo y cada una de ellas acepte lo que ha ganado y también lo que ha perdido. Ese acuerdo, o sea, reconciliar, no es justicia, no es perdón y no es olvido. Es simplemente un mecanismo mediante el cual se pretende que las relaciones laborales entre esas dos personas funcionen a un nivel profesional, funcionen a un nivel de equidad. Entonces, ¿qué hace un líder en la resolución de los conflictos? Propicia la reconciliación a través de la negociación correcta con cada una de las partes afectadas en el mismo conflicto. Podemos concluir, los conflictos son cotidianos y son conocidos por todos. El trabajo del líder es brindar las herramientas necesarias para su resolución. En el caso de que deba intervenir, que es lo más frecuente, lo deberá hacer a través de, primero, analizar el origen del conflicto y no la consecuencia. No cometa ese error. Primero se analiza el origen del conflicto, después se analizan las consecuencias, porque de esas consecuencias es de que se va a valer para la reconciliación. Después,
analizar los actos y no a las personas que actúan. Esto va a ser un indicativo inequívoco de que el líder es una persona objetiva. Va a reconocer los actos y no a las personas que actuaron. Tercero, conocer, estar perfectamente consciente de los estados mentales y no de los detonantes de esos estados mentales. ¿Cuál es el estado mental de las personas en conflicto? 4. Va a promover la reconciliación real de los conflictos y no una solución temporal que sería el equivalente a dense la mano, discúlpense y olviden todo lo que pasó. Lamentablemente eso no va a suceder. Entonces nuestro trabajo es propiciar una resolución correcta de los conflictos a través de los mecanismos que hemos analizado en esta sesión y buscando siempre la reconciliación. En el ejercicio de la sesión hay un caso muy interesante. Es necesario que hagan ustedes un análisis muy concienzudo de cada una de las preguntas que vienen ahí y que den sus conclusiones de la manera más abierta posible. Les agradezco mucho la atención, espero que este video sea de utilidad.